El aislamiento de una villa, en este caso con vallas. Vamos a hablar de esto y de la situación que se están viviendo en los barrios vulnerables con Toti Flores, diputado de Cambiemos. Toti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, estábamos recién en la Villa Azul viendo las imágenes del vallado y la villa totalmente aislada por estas vallas, una decisión por parte del gobierno. Quería preguntarte tu mirada con respecto a esto. A mí me resulta fuerte la imagen, pero quería saber a ver si a vos te parece que esto realmente puede llegar a servir. Yo creo que, como ha dicho el padre, llega tarde. Las decisiones que se van tomando a la desesperada no son decisiones conducentes para controlar este proceso dramático que se tiene acá. Lo mismo pasó con el comienzo, en las primeras semanas de estos 2 meses de cuarentena. Fue dramático cómo se vivía en estos barrios sin el cuidado y tenía que ver con una cuestión del discurso que se hacía. Porque si el virus solamente era de los chetos y de los que viajaban a Europa, por lo tanto acá en estos lugares donde nosotros transitamos no existe, por lo tanto no tengo ningún peligro. Creo que eso desarmó a la gente como para que se tuviera el cuidado necesario. Posteriormente, después de ese viernes trágico de los jubilados haciendo cola, de los cajeros automáticos abarrotados de gente, creo que se empezó a tomar conciencia y hoy el tema de los barbijos es algo que se cuida, el tapaboca se cuida a la gente, pero no deja de salir, y no deja de salir por una cuestión concreta. Es decir, en estos lugares se vive de la changa, se vive del día al día. Si un día no salís, no tenés para morfar. Yo lo que veo ahora es, no va a alcanzar 1800 barrios populares tiene la provincia de Buenos Aires. No va a alcanzar la represión y yo creo que esto no se resuelve el tema con represión. Primero porque en esos lugares prácticamente se hace imposible también aguantar dentro de tu casa. Imagínense la primera parte de la Villa Azul, que la conozco, las casas son lindas, pero más al fondo, más cerca de la Villa Itatí, sí. Y bueno, ahí no hay muchas posibilidades de hacer la cuarentena de manera normal. Y yo veo, aparte de los peligros del virus, de los peligros que significa no poder salir a changuear, ahora, porque hace un ratito vi por la tele algunos testimonios de la gente y gente que me llama por teléfono, no tiene que el Estado decirle lo que siempre le ha hecho los punteros, fundamentalmente en estos lugares, decirle te vamos a traer tal cosa y después no le lleven. Porque la angustia, el sufrimiento de cualquier cosa se puede agarrar para tener esperanza, pero si eso le dura un día o le dura una hora, los estallidos pueden ser muy violentos porque se sienten abandonados. Yo creo que recién veía algunos testimonios de alguna gente que decía todavía no nos trajeron la comida que nos habían prometido. Imagínense que es eso, también en otros lugares, ahí la iglesia, los curas están haciendo un trabajo muy interesante de contención, pero no le pueden mentir. Es muy importante esto que estás diciendo. ¿Vos crees entonces que si no se cumple con las promesas que se están haciendo de, obviamente, la provisión de alimentos, que es lo primordial, podrían llegar a haber estallidos? Y el tema es que en esos lugares ya no tenés salida y la bronca se va acumulando. Imagínate vos, la angustia que termina en bronca puede terminar en cualquier cosa y ahí ya no hay contención. Porque los que lo contenían a todo eso era el discurso del peronismo, que son los que ganan las elecciones en esos lugares, los punteros activamente, pero si hoy no responden a eso, siempre lo han macaneado, digamos, no, te van a decir después de las elecciones, qué sé yo, hacemos tal cosa y después no vienen, pero en este estado de angustia que lo macaneen pueden ser tremendamente peligrosos. Yo le pido a los funcionarios que por favor no le digan cosas que no pueden cumplir. Usted hablaba recién de la responsabilidad del gobierno en la contención. Le hago una pregunta contrafáctica. ¿Cree que si el gobierno no fuera peronista en este momento, si hubiera un gobierno de otro color político, el de Cambiemos, por ejemplo, la situación estaría igual en los asentamientos de la provincia? No, para nada, porque siempre los estallidos sociales y las
las cosas que pasan de violencia y qué sé yo tienen que ver con las internas en el poder. Y fundamentalmente el tema de quienes sacan a la gente a la calle suelen ser los que de alguna manera tienen ascendencia sobre ello. Y en este caso yo creo que una de las cosas que más quisiera es que esas internas no lo lleven a tener que lamentar cuestiones que después no se pueden volver atrás, en medio de la pandemia. A una tragedia, la interna del poder lo puede llevar a otra peor, digamos, ¿no? Pero ya estamos viviendo situaciones increíbles, el tema de la militarización de una villa donde no se puede salir y entrar hace muchos años, desde la dictadura, pero eran horas muchas veces que en un barrio no podía salir y entrar. Ahora van a ser 15 días, es muy fuerte. Lo mismo que un comunicado que en los barrios de la zona norte dice la policía que no se puede hacer protesta. Sí. Yo creo que ese es el camino equivocado para mí por donde va el tema de la posibilidad de resolver el problema de la pandemia. Me parece que eso no alcanza con la represión ante una situación tan dramática y tan angustiante para toda la población. ¿Qué es lo que más te asusta, Toti? A mí me asusta de que este enamoramiento de la cuarentena lleve al Estado a tomar decisiones equivocadas que genere un problema mayor, que genere esta angustia que hoy se está sintiendo en todos los lugares como una cuestión de sin salida y que encima del contagio, el estallido de los contagios lleve a que no se respete por decisión propia la cuestión del cuidarse y terminemos en una tragedia mucho mayor. Y eso creo que es responsabilidad sin lugar a duda de los gobernantes. Nosotros como oposición le dimos todas las herramientas para que pudieran desarrollar su propuesta de cómo encaminar esto. Por supuesto que tenemos que controlar que eso no sea exagerado y que no vaya en contra de las instituciones. Perdón. Sí. El gobierno de la provincia y muchos de los dirigentes del Frente de Todos señalan hacia la ciudad de Buenos Aires, señalan la responsabilidad de lo que pasó, por ejemplo, en la Villa 31. Y hasta por lo menos hace unos días en su discurso estaba la idea de que, bueno, en el conurbano no estaba pasando lo mismo. Bueno, ahora estamos viendo que, por ejemplo, ahí en esta villa entre Quilmes y Avellaneda sí ocurre. ¿Cree usted que en todo el conurbano la situación es parecida a la que estamos viendo ahora en la Villa Azul o tenemos que ver qué va pasando en los próximos días? Mire, desde hace varias semanas que esto está ocurriendo y lo saben, esta cuestión de los campeonatos de fútbol se ha puesto en las redes sociales, se ha denunciado esto hace varias semanas atrás, o sea que eso lo sabían, de que no se respetaban la cuarentena. Y la otra cuestión es que desde el inicio, las primeras semanas, el 148, que es donde vos tenías que hacer la denuncia de casos que tuvieran algunos síntomas, primero era muy difícil que te atendieran cuando vos querías comunicarte con ellos. Y cuando te atendían, de acuerdo al protocolo, te preguntaban si tenía fiebre, si tenía alguno de los síntomas que decía el protocolo. Y la última pregunta era si tuviste alguna relación con alguien que vino de afuera, de Europa, qué sé yo. Y por supuesto la respuesta de la gente de estos barrios era no. Claro. Yo te he recibido casos concretos de gente que ha estado con esos síntomas y que no lo atendían o le decían eso, que se quede en su casa, aislate. Pero imagínense, eso es no conocer desde dónde uno está llamando, que se aísle en la casa, que cuide al anciano, qué sé yo, en una casa donde viven 7 personas en una piecita, el abuelo, el padre y la madre y los hijos, la verdad que decirle nada. Y eso estaba pasando, y yo creo que eso es lo que tenemos que ver, porque si esto estalla, el contagio, la verdad que estaremos ante una tragedia y la responsabilidad, sin lugar a dudas, son de los que gobiernan, ¿no? Toti, vos cuando comenzamos la charla dijiste, bueno, esta gente no puede salir, no puede hacer sus changas y entonces no tiene para morfar. Pensaba en la extensión de la cuarentena y uno cree que esto va a seguir extendiéndose. ¿Cuánto te preocupa esto y cuánto tiempo más puede aguantar la gente sin salir a trabajar?
No, yo creo que ya está llegando a un límite del hartazgo. Aquellos que estaban haciendo changa, que era un sector de clase media baja, que está en los barrios, que vive de su trabajo, hoy ya no lo puede hacer. Yo hablo con mucha gente, qué sé yo, pero hace algunos días con un remisero que me causó mucha conmoción, me decía: yo siempre viví de mi trabajo, estuve los primeros 60 días, los primeros 30 días y en mi casa, y me gasté todo lo que tenía ahorrado y lo que podía pedir prestado, no pagué el alquiler y tuve que salir a trabajar y no soy responsable. Eso, se sentía muy tocado con esto de la responsabilidad. Tengo un hijo y sé que cada día que vuelvo después de remisiar tengo el peligro. Tomo todas las precauciones, pero tengo que salir, no me queda otra. Y eso me parece que es lo que también se tiene que tener en cuenta, porque se va a ir desgranando de a poquito este tema de la cuarentena, y que llegue un momento en donde, no por irresponsabilidad ni nada, sino que la gente va a tener que optar entre morirse por el virus o morirse por el hambre. Y eso me parece que se le tiene que tener en cuenta. Lo mismo los comerciantes, son los más afectados. ¿Sabe por qué? Porque no están acostumbrados a vivir de la ayuda social del Estado. Te causa mucha angustia tener que ir con un tupper a hacer la cola en un comedor comunitario. Aparte por la cantidad de gente y por las horas. Hoy escuchaba que en una villa de Capital, lo decía un cura, las colas empiezan a las 4 de la tarde para la comida que se le va a dar a las 8. Imagínense, claro. 4 horas de cola en este ambiente es tan peligroso como quedarse en la casa, Flores, como entonces, salir de la casa. ¿Usted dice que habría que relajar las medidas en ese sentido de aislamiento? Por lo menos para permitir cierta actividad económica. Yo creo que hay que contemplar todos estos casos. La ayuda del Estado no le llega a esta gente. Primero porque el IFE, por ejemplo, no le llega a todo. También este remisero, lo primero que le pregunté es: pero bueno, ¿no te anotaste? Me dijo: sí, me anoté. Me daba de que era... correspondía, pero cuando fui al banco, al final terminé que recién me lo van a pagar, no sé, los primeros días de junio. Hace 60 claro. días, digo, bueno, claro. Eso es angustiante. Yo lo que veo es que no solamente la enfermedad del contagio del virus, sino otras cuestiones colaterales que te llevan a tener que optar, y lo más probable es que eso sea la salida, a trabajar. Y ahí volvemos desafiando toda esta cuestión de la... Claro, ¿vos crees que eso puede llegar a pasar? Que finalmente, bueno, la gente ante este nivel de angustia termine desafiando lo que plantea el gobierno nacional y salga igualmente a trabajar. Claro, y eso, como me decía este remisor, no es una cuestión de irresponsabilidad o la culpa del otro. Lo que tenemos que tomar es que es una realidad que está pasando y ver cómo lo resolvemos. Es decir, eso es lo que yo veo, y eso se resuelve cuando vos asumir que las cosas que pasan. Qué sé yo soy impreciso en cuanto a la información, tiene razón el ministro. Ahora, yo no tengo esa información, a mí no me la dan. Ahora, yo tengo dos fuentes, uno lo que dicen por televisión los funcionarios y otro lo que me dice la gente. Y yo tengo que ver cómo se va desarrollando y cuál es la verdad. Hoy los testimonios de Villa Azul fueron muy fuertes. Lo que estoy diciendo, lo que vi por televisión, es lo que decía la gente. Mira, no hay mejor conocedor que lo que dice la gente que todo esto que vos, Toti, ¿no? Has trabajado muchísimo en los barrios vulnerables. Te voy a pedir si nos podés esperar un ratito más, porque me gustaría que nos sigas contando, así como nos contabas recién la experiencia de este remisero y lo que siente la gente cuando tiene que ir a un comedor a pedir comida o esperar el IFE, pero tarda mucho más tiempo de lo esperado. Te voy a pedir que compartas con nosotros más experiencias de esta. Te pedimos que aguantes un minutito, tenemos que ir a una pausa muy pequeña en La Nación PM. Quédate ahí que ya volvemos con Toti Flores. Bien, y seguimos hablando de la polémica que generó el vallado en la Villa Azul. Allí estamos con nuestro móvil. Seguimos hablando con Toti Flores, que nos esperó amablemente. Gracias, Toti, por esperarnos. Bueno, recién nos contabas la experiencia de un remisero, un señor con quien estuviste hablando, de cómo está viviendo esta situación, la dificultad económica y otras cuestiones. Quería preguntarte si has visto mucha gente que no se veía habitualmente en los comedores
haciendo cola hoy y yendo a buscar allí comida. Sí, eso es el otro elemento que nosotros que conocemos, hemos pasado muchas crisis en este país, conocemos cuando el hambre se instala y ve gente que nunca ha ido, ves personas que tapa el tupper, digamos, ¿no? Aunque esté haciendo la cola como para que no lo identifiquen. Creo que está yendo personas que era la que vivía del changue y esa cosa que con mucha vergüenza va al comedor. Y eso me parece que también tenemos que tenerlo en cuenta. El otro tema son los comerciantes, digamos, ¿no? Que vivían al día también y que no tienen posibilidad de abrir sus puertas. Es decir, yo creo que estamos ante una situación que hay que contemplarlo. No digo que estar en contra de la cuarentena ni nada, yo no milito en eso porque hay algo que me duele, es que haya un solo muerto y más en estos lugares que siempre pasa desapercibido los dramas que pasan todos los días. Pero me parece que también esto de la pandemia ha puesto blanco sobre negro la Argentina de la desigualdad desde hace muchos años. Que Villa Azul se inició allá por los años 60 y se expandió en los 80 y tenemos esos focos de pobreza que son los que hoy están sufriendo mucho. Flores, ¿qué siente cuando escucha a un dirigente kirchnerista, por ejemplo el intendente de Avellaneda, que dice que esta situación tiene que ver con 4 años de abandono en alusión al gobierno de María Eugenia Vidal? No, a mí me parece que es absolutamente una canallada. Echarle la culpa al otro cuando tiene que resolver los problemas que vienen desde hace mucho tiempo y que ellos gobernaron durante el mayor tiempo. Es lo mismo que a mí en La Matanza me digan la culpa la tiene alguien que no sea del Partido Justicialista si gobernaron desde siempre. Entonces me parece que es una canallada. Yo no entro en eso porque me da mucha bronca que se utilice, pero creo que esta situación nos va a poner también blanco sobre negro lo que tiene que ver desde dónde parte la situación de pobreza y la utilización de la gente. Yo hoy no veo a los punteros activos, por ejemplo, cuando en las elecciones, donde hablan con la gente, ahora están escondidos, y el miedo que tengo es que esos mismos que le prometieron dinero para poder resolver cosas en su distrito, si no llega, sean los mismos que después saquen a la gente a la calle y termine esto en una tragedia, ¿no? Porque no tienen límite. Bueno, vos decís no tienen límite. ¿Vos crees que entonces se utiliza a los pobres para hacer política, Toti? Pero sin lugar a duda, y ahora se está queriendo utilizar la tragedia para hacer política. Y la verdad que eso es delenable, ¿eh? Apelo a su memoria histórica. Si tuviera que comparar en cuanto a necesidades y a lo que se está viendo en los barrios, lo que pasa ahora con lo que pasaba en el 2001-2002, ¿cómo estamos? No, yo creo que la situación es peor, porque en el 2001-2002 la crisis era económica, social, había necesidades, pero vos veías la perspectiva hacia afuera que había salida, y también la situación internacional después ayudó a eso en la salida y la propia acumulación que había en los sectores agropecuarios, que solidariamente en principio estuvieron de acuerdo en las retenciones para poder ayudar. No había planes sociales masivamente como hay ahora, entonces los planes sociales que venían ayudaban a una nueva relación. Hoy todo eso está agotado, hoy el Estado tiene que generar cosas que realmente le den esperanza a la gente, y yo creo que eso es lo que hoy no está pasando, todo lo contrario, la mentira o la descalificación a alguien que quiere ayudar desde el lugar que puede, desde el lugar de la información que tiene, lo atacan, y yo creo que en ese sentido me parece que tenemos que tratar de transitar esta hora con mucha templanza para no entrar en estas cosas que no ayudan para nada. Toti, es tan interesante hablar con vos, tenemos tanto todavía por preguntarte que te pedimos si nos aguantás un ratito más y escuchás también los testimonios que queremos recorrer de la Villa Azul, ¿puede ser? Tengo una reunión pendiente también por Zoom que estoy atrasado,
yo le pediría, en todo caso... Bueno, quédate tranquilo. No, quédate tranquilo. Andate a atender la reunión que tenés. La verdad que siempre es interesante hablar con vos. Te vamos a volver a llamar seguramente. Gracias, Toti. Te mandamos un beso grande. Problema. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bien, y nos vamos rápidamente a la Villa